Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra. ¿Ven? Vámonos al libro de Job, el capítulo 22, versículo 28. Job 22, 28. Vamos a ver qué nos tiene preparados el Señor para el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? ¿De qué forma nos quiere ministrar, redarguir, exhortar? Amén. Job 22, 28. Confirma con un amén cuando lo tenga. Job, capítulo 22, el versículo 28. ¿Todos lo tienen? Amén, amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Dice el versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahora ustedes repitan el versículo. Determinarás a ti mismo una cosa, y te será firme sobre tus caminos caminos resplandecerá luz. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de hoy es: ¿qué determinaste? ¿Qué determinaste? ¿Qué hemos determinado cada uno de nosotros? ¿Qué determinamos? ¿Qué decisión tomamos en cuanto al Señor? ¿Qué decidimos para con Dios? Está diciendo la palabra: determinarás a sí mismo una cosa. ¿Qué determinamos nosotros? Aceptar al Señor en nuestras vidas. Pero cuando lo aceptamos en nuestras vidas, ¿qué nos acarrea? Ser imitadores de Él. Amén. Y si somos imitadores de quién, de Cristo, ¿cómo debemos de actuar? ¿Como queremos? ¿A nuestro parecer? ¿En nuestras emociones? ¿Voluntariosos? ¿Creyéndonos sabios en nuestra propia opinión? Nos está diciendo el Señor: determinarás a sí mismo una cosa. Determinamos el recibirlo, pero el recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, el recibir su salvación y su misericordia en nuestras vidas, nos demanda una cosa: ser obedientes, tal cual Él lo fue antes de la muerte de la cruz. Amén. Vámonos al libro de Josué, el capítulo 24, versículos 14 y 15. Lo primero que nos pregunta Dios: ¿qué has determinado? ¿Determinaste a quién sirves? ¿Has determinado a quién sirves? Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. ¿Determinaste a quién sirves? 24, versículos 14 al 15. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Qué hemos determinado? ¿Qué determinamos? ¿A quién servimos? ¿A Dios? ¿A los hombres? ¿Al mundo? ¿Qué determinamos? ¿Qué pasa cuando pecamos con Dios? Lo estamos negando, ¿no es cierto? Estamos haciendo todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos ha demandado. ¿Qué hemos determinado? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad? Dios nos ha demandado tantas cosas. Lo primero que nos ha demandado es la obediencia. La obediencia.
la obediencia. Y me lo ha recalcado mucho. En mucho tiempo me lo recalcó, la obediencia. Y eso es lo que nos demanda. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. La obediencia. Se hizo hombre, fue obediente. Fue obediente hasta la muerte de la cruz, sabiendo por el sacrificio por el cual iba a pasar. Pero nos está preguntando Dios, ¿qué determinaste? ¿Servirme a mí? ¿Servir al mundo? ¿Servir a tu viejo hombre, a tu vieja naturaleza? ¿Qué determinaste? Dice el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová. ¿Temed a quién? A Jehová. Y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué nos demanda? Temor, servicio. Pero nos demanda integridad. Que realmente lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Pero también, ¿qué nos está demandando Dios? Que quitemos ¿qué? Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Tenemos que quitar de nosotros todo lo que nos asedia, todo lo que nos aparta de Él, todo lo que nos limita, todo lo que nos estorba. De pronto el carácter, de pronto la mentira, de pronto la soberbia, la falta de sometimiento, la falta de obediencia, la falta de tener una comunión con Dios. Porque no solamente se trata de congregarnos, no solamente se trata de venir a la casa de Dios, se trata de buscarlo todos los días, se trata de buscarlo en su palabra, se trata de buscarlo en oración, se trata de buscarlo a cada momento, a cada instante, de tener una relación, una comunión con Él, donde quiera vayamos, donde quiera estemos. Amén. ¿Qué dice el versículo 15? Y si mal os parece servir a Jehová, si queremos hacer nuestra voluntad, si estamos cansados de ser obedientes, si estamos cansados de hacer la voluntad de Dios, si estamos cansados de ser exhortados por Él, de ser disciplinados por Él, escogeos a quién serviréis. La pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Será mejor estar apartados de Dios o estar con Dios? ¿Qué es lo mejor? ¿Apartados de Dios? ¿Sí? ¿Es mejor estar apartados de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos decisivos, que seamos radicales. Nos está demandando que seamos transparentes delante de Él. ¿Qué nos demanda eso? Que seamos santos para con Él, que guardemos nuestras vidas, que guardemos nuestros corazones, que le demos el primer lugar a Él. A veces dejamos de congregarnos por pereza, por negligencia, por ocuparnos de nuestros quehaceres. No por preocuparse, por preocuparnos por lo que realmente nos interesa y nos debe interesar, que es el Señor. La palabra dice que cada día trae su propio afán. ¿Está lloviendo? Sí. Está lloviendo. Y Dios derrama su lluvia sobre justos y pecadores. Dios bendice a las personas, nos bendice a nosotros. Pero no se trata de sacar excusas, de dejar de buscar a Dios. No se trata de darle primer lugar a nuestras cosas, sin dejar de buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le damos primer lugar a lo que no es de Dios? ¿Por qué le damos primer lugar a las cosas del mundo y no le damos ese primer lugar a Dios? Dios nos está demandando a que le demos ese primer lugar a Él, a que realmente seamos radicales en la decisión que tomamos, que no nos comprometamos con Dios,
para fallarle, sino que la decisión que tomemos con Dios realmente la cumplamos. Porque si le prometemos a Dios y no lo hacemos, estamos pecando contra Él. Dios nos demanda que seamos radicales, que realmente le demos ese primer lugar a Él, que realmente le sirvamos a Él. Si a los dioses, continúa el versículo 15, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice la última parte? ¿Qué dice la última parte, hermana Marina? ¿Qué dice la última parte, hermana Yasmin? ¿Pero quién? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada quien es cabeza en su hogar. El hombre es la cabeza del hogar, pero muchas veces no está el hombre, sino está la mujer, que es cabeza del hogar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cabeza? Dar ese ejemplo, llevar a los huesos a los pies del Señor, enseñarles a los huesos a ser temerosos de Dios. Pero lo primordial que nosotros debemos de hacer, ser imitadores de Cristo. Que nuestros hijos puedan decir: yo quiero ser como mi Padre, que es temeroso de Dios. Que nuestros hijos puedan decir eso. Realmente Dios quiere que nosotros, como cabeza, seamos ese ejemplo, seamos ese testimonio. Que nuestros hijos busquen a Dios por voluntad propia, no porque se los exigimos, sino porque se lo demostramos. Y eso es lo que Dios nos está exhortando ahora, en este momento. Y nos exhorta a cada uno de nosotros. Nos pregunta a Dios: ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Será que en tus propias fuerzas lo puedes cambiar? ¿Lo puedes transformar? ¿Será que tus propias fuerzas puedes renovar su vida? No. Si nos tomamos de la mano de Dios, si hacemos la voluntad de Él, si somos radicales en la decisión que tomamos, si tenemos esa intimidad con Él, si nos aferramos a Él, si le damos ese primer lugar a Dios, si buscamos primeramente su reino y su justicia, si no buscamos excusas, si no buscamos culpables, sino que somos responsables de lo que Dios nos entregó, porque fue Dios quien nos entregó a nuestros hijos y nosotros somos responsables de ellos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos responsables, que seamos radicales, que seamos obedientes, que seamos diligentes, que le demos ese primer lugar a Él. Entonces, ¿qué has determinado? ¿Servir al Señor o seguir haciendo tu voluntad, yendo en contra de su voluntad? Santiago capítulo 4, el versículo 4. ¿Qué dice, hermana Yolanda? Santiago 4:4. Después de Hebreos. ¿Qué dice el versículo 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿La amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. El mundo ama. El mundo ama las cosas de Dios. ¿O cómo está este mundo actualmente? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pasa con la identidad de género? ¿Cuántos géneros hay? Solamente hay 2. Pero ahora con la identidad de género hay tantas cosas, hay tantas locuras. Hombres, personas que se creen animales, que se pueden identificar como quieran, hombre o mujer, siendo varón o siendo mujer. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Será que si tenemos amistad con el mundo? ¿Será que si nos relacionamos con el mundo vamos a estar haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo su palabra? Cualquiera pues que quiera ser amigo, que quiera, ahí solamente está diciendo que quiera, no está diciendo que sea amigo del mundo, que quiera, que lo sienta en su corazón, que tenga esa necesidad, que mire al impío, a la persona que no teme a Dios. Él sí, él es más próspero, él es más rico, él tiene más bienes, porque él no busca de Dios y le va mejor. Eso está bien de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Sentir envidia de la persona incrédula que no es temerosa de Dios. Y está diciendo la palabra cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que nos está demandando Dios? Que nos aferremos más a Él, que nos aferremos más a Él, que tengamos una comunión más con Él, que no dejemos de buscarlo, como dice su palabra, orad sin cesar, que no dejemos de buscarlo, que no dejemos de llamarlo, que no dejemos de clamarle, que no dejemos de creerle, porque a veces dudamos. A veces dudamos. Lo segundo, ¿qué has determinado? ¿Te sometes a Dios? ¿Estás sometido a Él o no? Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18. Versículo 21. ¿Qué es el versículo 21, hermana Nene? Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguiréis Baal y a pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Está hablando sobre Elías y los profetas de Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo. ¿Qué nos estaba diciendo antes en Santiago 4:4? De no tener siquiera amistad con el mundo, ni siquiera pensarlo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Cuántos no se han sometido a Dios? ¿Cuántos no han sido obedientes para con Dios? ¿A qué me refiero? Le aceptan en sus corazones, lo reciben en sus vidas, lo reciben en sus hogares. Un tiempo bien, buscándolo, en comunión con Él, en santidad para con Él, y otro tiempo pecando contra Él,
en rebeldía, en desobediencia, altivos. Idolatrando a sus hijos, a sus esposos, quitándoles el primer lugar a Dios, idolatrando al trabajo, a la bendición que Dios les ha entregado. ¿Qué quiero decir con esto? Que aman más las cosas del mundo, que aman más las posesiones que tienen, que aman más el trabajo que Dios mismo les ha entregado, o en el lugar donde Dios los ha puesto. Aman más las cosas materiales que a Dios, quitándoles el primer lugar a Dios, idolatrando ya sea una casa, ya sea un carro, ya sea los mismos hijos. ¿Y Dios qué? El que te bendijo, el que te entregó a tu hijo, a tus hijos, el que te dio el trabajo, el que te puso en el lugar donde estás. ¿En qué lugar queda? ¿Dónde pones a Dios? ¿Te acuerdas de Dios solamente cuando estás mal? Cuando ya no puedes más, cuando no sabes qué hacer. Cuando no encuentras ayuda de nadie. ¿Y Dios dónde queda? ¿Dónde queda Dios? Si el mismo Dios fue quien nos escogió a nosotros, no fuimos nosotros quien lo escogimos a Él. Tremendo Dios, ¿no? Dios nos escogió a nosotros. Fue Él. Y nos conoce muy bien. Sabía que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a vender. Los juzgó, los trató mal, los desechó. Y nosotros, Dios nos bendice, Dios tiene misericordia de nosotros, y nosotros lo tratamos mal, nosotros lo apartamos de nuestras vidas, lo sacamos de nuestros hogares, porque nos enamoramos de las bendiciones, porque no le damos ese primer lugar a Él, porque nos acordamos de Él solamente cuando lo necesitamos. ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? ¿Dónde estábamos? ¿Y qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado? ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado con nosotros? Versículos 34 y 39 del mismo Primera de Reyes, 34 a 39. Dice el versículo 34: y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Está hablando Elías. Y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, estando mojado el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo te he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Acaso es necesario que Dios haga manifestaciones sobre nuestras vidas para ser radicales para con Él? ¿Para darle ese primer lugar a Él? ¿Para entregarnos sin reservas, tal cual lo hizo Él? Es necesario eso. Nuestro Señor Jesucristo pagó solamente un precio, no más, solo un precio, y dejó aquel regalo inmerecido, porque realmente la salvación es un regalo inmerecido, porque muchas veces le hemos negado, porque muchas veces le hemos fallado. ¿Qué nos está demandando Dios? Que nos sometamos de una vez, que realmente seamos radicales. Nos está demandando que seamos radicales, que no sigamos jugando con Él, que no sigamos haciendo nuestra voluntad, que no nos cansemos de buscarlo, que no nos cansemos de buscarlo, de tener esa relación con Él, que no saquemos más excusas. Dios no quiere que sigamos sacando excusas. Dios no quiere que sigamos haciendo lo que queremos, sino que realmente nos afirmemos en Él, y más ahora que estamos en los últimos tiempos. Amén. Y lo tercero, ¿qué nos demanda Dios? ¿Qué hemos determinado? ¿Aún tenemos miedo? ¿Aún seguimos dudando? Juan, capítulo 14, versículos 30 y 31, libro de Juan. Capítulo 14, versículos 30 y 31. Juan. Okay. Bueno, vámonos al Salmos capítulo 34. 34:4. ¿Qué dice Salmos 34:4? Dice el versículo 4 de Salmos 34: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién es el que nos libra de todos nuestros temores? ¿A quién debemos buscar? ¿En quién debemos confiar?
¿En quién debemos poner nuestra confianza? En Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Amén. Se me perdió la cita bíblica. Bueno, pero la cita bíblica habla acerca de Pedro. Cuando venía el Señor caminando por las aguas, hacia ellos y tuvieron miedo. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, que yo camine por las aguas. El Señor le dijo: ven. Pedro empezó a caminar por las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro? Miró la tormenta y desviando la mirada de quién, de nuestro Señor Jesús, comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y teniendo miedo, ¿qué? Dio voces. ¿Qué es lo que nos está demandando Dios esa parte? Que nuestra mirada no tiene que ser desviada de Él, nunca. Que propongamos siempre tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. ¿En quién? Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Quién le dijo que viniera y caminara sobre las aguas? ¿Acaso no fue Jesucristo? Pero Pedro, al desviar su mirada, al ver la tormenta, sintió miedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor muchas veces nos demanda que hagamos algo y por miedo, por la duda, no lo hacemos y perdemos lo que Dios nos iba a entregar. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Mateo 14:28. Dispongamos siempre nuestros corazones y hagamos siempre que la voluntad de Dios. 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿quién dijo? Jesucristo. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Para ir a quién? Para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Hacia quién se dirigía Pedro? ¿Hacia quién? A Jesucristo. Se estaba dirigiendo a Él, el que calma las tormentas, el que hace grande bonanza, hacia Jesucristo. Pero desvió la mirada de Él, a pesar de que iba de frente a Él, caminando frente a Él. Desvió su mirada de Él. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. ¿Qué pasa cuando apartamos nuestra mirada del Señor? ¿Qué pasa cuando nos apartamos del Señor? Cuando dejamos de hacer su voluntad. Cuando no contamos con Él para nada. Perdemos nuestra confianza. Vamos a sentir miedo. Porque estamos desviando nuestra mirada de Él. Estamos quitando nuestra confianza delante de Él. El problema es, ¿qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse. Cuando le quitas ese primer lugar a Dios, cuando dejas de buscarlo, cuando dejas de confiar en Él, empiezas a hundirte en tus problemas, empiezas a hundirte en tus circunstancias, porque has desviado la mirada del Señor, porque has dejado de tener esa comunión, esa intimidad con Él, porque has dejado de darle ese primer lugar a Él.
Desviaste tu mirada de él y has empezado a hundirte. Respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús, pero al verla el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si el Señor ya te entregó una promesa, si el Señor ya te dijo que tiene el control de tu hogar, que tiene el control de tus hijos, ¿por qué sigues temeroso? ¿Por qué sigues desconfiado? Cuanto más deberíamos estar aferrados a Él, cuanto más deberíamos tener esa relación con Él, esa intimidad con Él, cuanto más deberíamos ser más agradecidos con Él. La pregunta es: ¿será que nosotros, interviniendo, podemos ayudarle a Dios? ¿Acaso Dios no es el Dios de los imposibles? ¿O acaso nosotros podemos hacer cosas imposibles? Lo que Dios quiere es que pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Él, que no desviemos la mirada de Él, pero primordialmente que lo dejemos actuar, que le dejemos actuar a Él en nuestras vidas. Como dijo Juan el Bautista: yo menguo para que Él crezca. Debemos menguar para que el Señor crezca en nuestras vidas, para que el Señor obre sobre nuestras vidas. Amén. Y dice Daniel capítulo 1 versículo 8: Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y Daniel qué hizo? Propuso en su corazón. ¿Y qué sería mejor que nosotros hiciéramos? Que propusiéramos en nuestro corazón no contaminarnos, no contaminarnos con el mundo, no contaminarnos con la soberbia, no contaminarnos con la rebeldía, no contaminarnos con la altivez. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué nos demanda Dios? Que seamos radicales. Amén. Nos demanda Dios que seamos diligentes en lo que demanda diligencia, y obedientes en lo que demanda obediencia. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, por cuanto has hablado a nuestras vidas, por cuanto nos redarguyes, exhortas, nos ministras y nos enseñas a depender totalmente y completamente de ti. Te pedimos perdón, Dios, por cuanto hayamos pecado contra ti, por cuanto hayamos hecho nuestra propia voluntad sin contar contigo, por cuanto no hayamos tenido esa comunión, esa intimidad contigo, Padre Santo. Ayúdanos en nuestras debilidades, enséñanos a ser radicales en las decisiones que hayamos tomado, pero para contigo, Señor.
Radicales en no apartarnos de ti. Radicales, Padre Santo, en no volvernos atrás. Radicales, Dios, en ser diligentes y obedientes en todo lo que tú nos demandas. Enséñanos a ser radicales, Padre Santo, conforme dice tu palabra. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre ti resplandecerá luz. Por cuanto somos radicales, por cuanto somos obedientes, por cuanto somos diligentes, Señor Jesús, tú tomas el control de nuestras vidas, el control de nuestros hogares. Tú te manifiestas y te glorificas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por este nuevo día y por esta nueva oportunidad. En tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. La paz del Señor para con todos ustedes. ¿No con ustedes al pastor? ¿Cuántos amamos a nuestra familia? ¿Cuántos amamos a nuestra familia? ¿Cuántos queremos ver a nuestra familia transformada? ¿Cuántos queremos ver a nuestra familia